Luego de mi primera experiencia astral de regresión a la mítica Atlántida, mi entusiasmo estaba en su punto más alto, por lo que ese mes continué con mis experiencias astrales buscando una nueva vivencia. Además, me ha dado curiosidad por conocer más detalles sobre la vida de Ikeos, para ver qué otras cosas me revelaban su vida sobre esta antigua civilización. Afortunadamente para mí, no demoré en tener un nuevo viaje astral, ya que una segunda experiencia se me dio 3 días después, resultando ser un poco más reveladora. Así que el día de hoy les compartiré mi segunda experiencia astral en la legendaria Atlántida. Recuerdo que esa noche me fui un poco más tarde a la cama, alrededor de las 11 p.m. Pero al igual que la vez anterior, decidí implementar la técnica de interrupción del sueño para preparar mi salida al astral. Por lo que despierto a las 5 de la mañana y opto por realizar un ejercicio de meditación, ya que la última vez me había ayudado en arribar a mi destino. 30 minutos después, me voy a la cama de nuevo y me recuesto sobre mi costado izquierdo. Me arropo bien y me quedo inmóvil, esperando a percibir algún síntoma de trance. Sin embargo, esta vez los síntomas demoraron en aparecer. Tan solo 5 minutos después pude notar los primeros síntomas, donde una leve sensación de hormigueo surgió en mi brazo derecho. Momentos después, la sensación de hormigueo se expandió por mi torso para luego alcanzar mi brazo izquierdo para finalmente extenderse por mis piernas. Acto seguido, empecé a sentir una leve sensación de vibración proveniente de todo mi cuerpo, hasta el punto de que la vibración reemplazó las sensaciones de hormigueo. Podía sentir cómo esta vibración parecía energizar todo mi cuerpo, pero sabía muy bien por anteriores ocasiones que no es que las vibraciones energicen mi cuerpo, sino que más bien hacen que sientas tu cuerpo energético, el cual cubre todo tu cuerpo físico. Por lo que esto quería decir que estaba listo para implementar una técnica de separación para concretar mi salida al astral. Así que, sin tiempo que perder, opté por realizar las mismas técnicas que me funcionó en la anterior ocasión, la técnica del giro. Pero luego de realizarla varias veces no pude doblarme. Me di cuenta que en esta ocasión la técnica del giro no me ayudaría mucho, por lo que decidí pasar a la siguiente técnica, la técnica del movimiento fantasma. Sin embargo, luego de varios intentos, tampoco obtuve resultado alguno, por lo que me obligó a cambiar a otra técnica, como la técnica de la vibración interna. Pero, para mi mala fortuna, tampoco me funcionó en su momento. También intenté emplear la técnica de observación de imágenes, pero me fue inútil, porque en esa ocasión no observaba ninguna imagen a través de mis párpados, por la cual esta técnica no me sería efectiva. En ese punto, me estaba desesperando un poco porque parecía que no lograría salir al astral esa noche. Además, ya había transcurrido un buen tiempo desde que me recosté en mi cama, por lo que en cualquier momento podría desaparecer los síntomas de trance. Pero, de repente, vino a mi mente otra técnica que poco había implementado hasta ahora, la técnica de la mano de luz o apoyo del guía, que si bien puede ser algo sencilla, necesita de una muy buena visualización. Por lo que en ese momento me dije a mí mismo que era una buena oportunidad de ensayarla, ya que en vista de que mi ventana para lograr un desdoblamiento se estaba cerrando, no perdería nada en realizar un intento. Así que me concentré en la técnica y en la posición en la que estaba recostado, aún con mis ojos cerrados, visualicé como una mano de luz se materializaba por encima de mí. Luego visualicé cómo esta mano de luz tomaba mi mano derecha para levantarme de mi cama. Solo debía confiar en que mi guía me asistiera en ese momento, separando mi cuerpo astral por medio del jalón que me daría al sujetar mi mano. A los pocos segundos después sentí el primer jalón, pero no fue suficiente para separarme.
4 segundos después, el segundo jalón y mi mano y parte de mi torso se separó parcialmente de mi cuerpo físico. Segundos después, un tercer jalón más fuerte me separó totalmente de mi cuerpo físico, concretando mi salida al reino astral. Pero, inmediatamente, pude observar frente de mí una silueta de luz. Dicha silueta era más bien como una luz en forma humana, flotando en mi habitación, un tanto grande en comparación a la altura de un ser humano normal. Sin embargo, solo era una silueta de luz. No se observaba nada más, ni detalles, ni rasgos físicos, ni nada que pudiera darme una pista de su identidad. Tan solo una silueta como si fuera un ser de pura energía. Y mientras observaba aquel ser un tanto sorprendido, las palabras bienvenido vinieron a mi mente. Luego de ello, el ser se desvaneció como si nunca hubiera estado allí. Era la primera vez que realizaba esta técnica, por lo que me sorprendió que funcionara. Pero, sin lugar a duda, me sorprendió aún más el hecho de observar el ser de luz flotando en mi habitación. Pero me dije a mí mismo que luego analizaría ese encuentro. Por lo pronto, debía aprovechar el tiempo e iniciar mi exploración astral. Por lo que sin tiempo que perder, realizaría la técnica de la puerta de luz para transportarme a otro lugar. Sin embargo, algo me detuvo. Un reflejo de una luz muy intensa se filtraba tímidamente por mi habitación, pareciendo provenir de la sala de mi casa. Deduje que tal vez dicha luz provenía del mismo ser que había acabado de ver, por lo que salí flotando de mi habitación y me dirigí en dirección a la sala, creyendo que vería nuevamente a aquel ser. Sin embargo, lo que observé me sorprendió aún más. Del cómo había llegado allí aquel objeto era un misterio, pero sin embargo, allí estaba de nuevo. Lo que me encontré no era la silueta luminosa de hace unos momentos, sino otra cosa más. Un objeto que había visto antes, grande, dorado, con finas incrustaciones de piedras preciosas y cristales emitiendo una luz brillante y hermosa. Aquel objeto no era nada más ni nada menos que el tridente dorado que había visto en mi última experiencia. Lucía exactamente igual que como la observé en las profundidades del océano, solo que esta vez estaba flotando en mi sala, en una posición vertical señalando el cielo. Las preguntas no demoraron en surgir en mi mente. ¿Cómo es que el tridente que había observado en las profundidades del océano estaba ahora aquí en mi sala? ¿Cómo fue que llegó ahí? ¿Acaso lo había traído alguien? Y lo más importante, ¿me teletransportaría a la Atlántida antigua como lo hizo la última vez? Por cierto, ¿qué es este objeto en realidad? Creo que la sorpresa hizo que vinieran a mi mente todas estas preguntas, pero también hizo que mi experiencia astral se empezara a desestabilizar, por lo que aquellas respuestas debían esperar. En el momento, lo que debía hacer era emplear técnicas de estabilización para que mi experiencia no finalizara abruptamente. Así que de inmediato froté mis manos astrales, traspasé unas cuantas veces el piso y mi cuerpo astral se estabilizó nuevamente. Luego, centré mi atención nuevamente en aquel objeto luminoso. Me dije a mí mismo que todo esto no era una casualidad. Mis deseos de conocer un poco más sobre la vida en la antigua Atlántida era lo que me impulsaba a seguir explorando y de alguna forma este objeto astral lo sabía. Era como si tal vez tuviera una conciencia propia, como si supiera mis intenciones y mis deseos. Y sabiendo esto, el tridente se presentaba en mi casa para facilitarme las cosas. Por otra parte, también me di cuenta de algo más. En mi experiencia anterior, cuando desenterré este objeto del fondo marino, en su momento pensé que era algún tipo de simbolismo que me indicaba que iba por buen camino en mi búsqueda de la Atlántida.
como también supuse que podría ser una representación subconsciente que tendría éxito en mi búsqueda. Pero cuando me llevó a recordar parte de la vida de Ikeos y me teletransportó a aquella época antigua, ya no estaba tan seguro de esto. En otras experiencias que había tenido en el astral, me he encontrado con otros objetos que en un principio parecían ser manifestaciones del subconscientes que se materializaban en el reino astral. Sin embargo, han resultado ser algo mucho más complejas que eso. Por ejemplo, la vez que mi ángel guardián me obsequió una espada y me sirvió muchas veces para protegerme en el astral. O la vez que el espíritu de mi padre me obsequió una llave especial para acceder a ciertas vivencias. O cuando siendo muy niño, en un bosque astral, encontré una esfera de cristal que mejoró mi visión astral en ese entonces. Al parecer, todo parecía indicar que este tridente era uno de estos objetos. Y en base a lo que experimenté la última vez que lo toqué, era muy posible de que este objeto fuera una especie de traslocador o baliza astral que conecta directamente con la energía atlante. Por lo que, si mi teoría era correcta, si tocaba nuevamente este objeto, me conectaría con la energía atlante por segunda ocasión. La única forma de saber si estaba en lo correcto era volviendo a tocar el tridente. Así que, con la expectativa de que algo ocurriera, me acerco lentamente al tridente. Y con un poco de nerviosismo, al estar lo suficientemente cerca, lo tomo con mi mano derecha para luego sujetarla con ambas manos. Sin embargo, no ocurrió nada en el momento. Pero al cabo de unos segundos, todo a mi alrededor se puso blanco y el escenario de mi casa se desvaneció rápidamente. Mi visión se nubló y por unos segundos se hizo la oscuridad. Luego, lentamente, algo empezó a aparecer frente a mis ojos. Parecía como si un círculo se materializaba a la distancia, acompañado de un segundo círculo y segundos después de un tercero. No estaba muy seguro, pero ante mis ojos se estaban materializando tres círculos concéntricos y dentro del círculo más pequeño, un destello, un punto de luz brillante que resaltaba por encima de todo. Momentos después, la imagen se fue volviendo cada vez más y más nítida, revelándose lo que en realidad estaba viendo ante mis ojos. Para mi asombro, me encontraba flotando en el cielo a una altura considerable, en una posición fija, mirando hacia abajo. Lo que en un principio reconocí como tres círculos concéntricos se hizo más detallado y evidente. Sin lugar a dudas, lo que observaba desde los aires era una ciudad densamente poblada y desarrollada, con una distribución y arquitectura circular donde primaban tres círculos concéntricos muy prominentes que dividían la ciudad en tres grandes secciones, siendo el más externo el más extenso en área, con una gran densidad de construcciones, contrastando con el círculo más interno donde parecían observarse montañas, una mayor área verde y menos edificaciones, exceptuando por su centro, en el cual se observaban varias construcciones colosales en formas piramidales, donde lo que parecía ser un rayo de luz muy poderoso se proyectaba hasta lo más alto del cielo. De hecho, un rayo tan potente que alcanzaba a llegar mucho más allá de la altura a la cual yo me encontraba. Probablemente hasta el espacio mismo, como si aquel rayo de luz fuera un láser de alta potencia. Sin lugar a dudas, me encontraba nuevamente en la mítica Atlántida, pero esta vez no desde sus costas, sino más bien desde los cielos a una gran altura. Al parecer, el tocar el tridente había funcionado. Me había teletransportado a la Atlántida, lo cual me confirmaba que dicho objeto sí era una especie de traslocador astral. Un objeto que navega por el tiempo y el espacio conectando con la energía atlante. En ese momento, mi alegría
No podía ser mejor. Lo logré de nuevo, me dije a mí mismo. Por segunda ocasión me encontraba allí, brindándome otra oportunidad para explorar activamente esa vivencia en un tiempo muy, pero muy antiguo. Aunque era evidente que esta vez no me encontraba sumergido dentro de otra conciencia local, ni experimentando las vivencias de un antepasado, sino que más bien era yo mismo en mi cuerpo astral sobrevolando los cielos de la Atlántida. Sin embargo, ahora que estaba allí, ¿qué debía hacer? Pero la respuesta no tardó en llegar a mi mente, ya que al encontrarme a esa altura era la oportunidad perfecta para identificar dónde se encontraba ubicada realmente la Atlántida. Al estar sobrevolándola, solo era cuestión de subir un poco más para reconocer algunas posiciones geográficas y determinar su ubicación más probable. Por lo que, sin tiempo que perder, y con un entusiasmo renovado, me concentré en adquirir impulso y velocidad y salí disparado hacia el cielo. Rápidamente, mi velocidad se incrementó, haciendo que observara la ciudad cada vez más y más pequeña. Y pude darme cuenta de inmediato que esta ciudad circular estaba demasiado cerca de una gran extensión de tierra. Realmente no sé a cuánta altura subí en el cielo, pero calculo que estaba al borde del espacio porque pude identificar algunas referencias geográficas conocidas que solo pueden verse a mucha altura. En ese momento sentí como mi corazón empezó a latir muy rápidamente. La emoción nuevamente invadía todo mi ser y una alegría al borde del éxtasis casi hizo que perdiera el control de mi experiencia astral y me mandara de nuevo a mi cuerpo físico. Mi alegría se debía a algo muy sencillo, pero a la vez revelador. Ante mí observaba una gran isla continente que nunca había visto, donde en su costado derecho resaltaba una figura circular de gran luz. Al sur, una gran extensión de océano, al igual que al norte. Pero a mi derecha, a una gran distancia, muy alejado de la gran isla continente que observaba, creí reconocer el contorno occidental del continente africano. A mi izquierda también pude reconocer otro gran continente, nada más ni nada menos que el gran continente americano. Al parecer, la Atlántida se encontraba después de todo en el Océano Atlántico, entre lo que calculé era el Trópico de Cáncer y la línea del Ecuador. A esa altura, la Atlántida se veía como un pequeño círculo brillante muy diminuto. Sin embargo, se encontraba en las costas de una gran extensión de tierra que podría ser un pequeño continente antiguo. De hecho, se podía ver desde esa altura lo que parecían ser otras ciudades desarrolladas en dicho continente. Probablemente la ciudad circular de la Atlántida era su ciudad capital, pero era evidente que su civilización abarcaba mucho más poblando todo ese extraño continente. Creo que después de todo, Platón no se equivocó. El continente de la Atlántida se encontraba más allá de los pilares de Hércules, solo que se le olvidó mencionar que estaba en casi todo el centro del Océano Atlántico. Para mí, esto resultó ser toda una revelación, aunque por un momento contemplé la posibilidad de que lo que estaba viendo podría ser otro continente más. Sin embargo, la intuición no para de decirme que en realidad esta sí era la Atlántida. Aún así, lo más lógico era descender y dirigirme a la ciudad circular para hacer unas observaciones de primera mano, por lo que, sin tiempo que perder, nuevamente me dirigí volando hacia ella a toda velocidad. Lentamente, la ciudad se hizo cada vez más y más grande, debido a mi rápido descenso. Y en poco más de unos segundos me encontraba de nuevo a la altura inicial a la que me había sido transportado al tocar el tridente. Luego opté por hacer una pequeña pausa a mi descenso y dirigí mi atención al rayo de luz que se elevaba hacia el cielo.
Aquella luz ya la había observado antes, desde los ojos de Iqueos cuando navegaba rumbo a los puertos comerciales de la Atlántida. Sin embargo, nunca supe a ciencia cierta qué era concretamente. Así que decidí que mi punto de descenso sería el origen de esa extraña luz. Sin lugar a duda, era un buen punto para comenzar, por lo que continué mi descenso hasta que estuve lo suficientemente cerca para observar detalladamente lo que había debajo de mí. A esa altura pude ver claramente tres pirámides inmensas. Una de ellas, la más grande de todas, me resultaba un tanto familiar. Su diseño era muy similar a la Gran Pirámide de Giza, pero algo más moderna y adornada. Calculo que tal vez un poco más grande, con unas leves diferencias, pero en esencia era evidente que se asemejaba mucho a ella. Mientras que las otras dos que acompañaban esta gran pirámide eran más pequeñas que la pirámide central y sus diseños eran en forma escalonada, recordándome la pirámide de Saqqara. Estas otras dos pirámides se encontraban al lado y lado de la más grande, como también estaban finamente adornadas. En su conjunto, las tres edificaciones formaban un gran complejo, donde se apreciaban otras estructuras más pequeñas, parecidas a templos, junto a una gran cantidad de estatuas y esculturas distribuidas por todo el lugar. Por mi parte, opté por seguir descendiendo y me dejé resbalar por uno de los vértices de la pirámide central mientras estiraba mi brazo para palparla con mi mano. No tardé en sentir como un leve cosquilleo recorría todos mis dedos, como si lo que estaba tocando estuviera emitiendo algún tipo de energía. Además, también pude darme cuenta que la pirámide no era de una superficie lisa, aunque lo pareciera a la distancia. Se sentía más bien como una superficie áspera, dada por lo que creo eran diminutos cristales de cuarzo que recubrían todas las caras de la pirámide, como si su estructura externa se le hubieran adherido toda una capa de cristales de una forma decorativa. Lo más probable es que el material principal con la que fue construida fuera el granito, aunque su estética era exquisita, ya que según el ángulo en que se miraran las pirámides, variaba su tono, abarcando un rango de colores que iban desde el blanco, el perlado y el rosado claro. Pero aún así, sea cual sea el material de construcción que emplearon en ellas, sin lugar a duda, eran muy imponentes. Y era evidente que sus constructores querían que fueran las edificaciones más notorias de toda la ciudad. Sin embargo, aunque aquellas pirámides eran todo un espectáculo por sí mismo, durante mi descenso, fue inevitable que mi atención se dirigiera a una gran plazoleta al frente de la gran pirámide central. Al parecer, habían muchas personas allí reunidas, perfectamente distribuidas por todo el lugar, a una distancia casi equidistante los unos de los otros. Una gran multitud, muy ordenada, estaba presente y se hacía evidente que algo importante estaba ocurriendo. Por lo que decidí que era momento de dejar de jugar con la pirámide y lentamente me fui acercando a aquella multitud. A una distancia prudente, aún sobrevolando el lugar, pero lo suficientemente cerca de la superficie, pude reconocer algo. Me pareció ver la guardia secular del concilio, la misma que por medio de los ojos de Iqueos había observado en el puerto de la Atlántida en mi primera experiencia astral. Esta vez, la guardia parecía estar haciendo un pasillo de honor donde una comitiva empujaba lentamente lo que creí describir como algún tipo de plataforma adornada con flores y demás objetos ornamentales con una persona acostada yaciendo en ella.
mientras que detrás de la plataforma también observé un centenar de mujeres entonando unos melódicos cantos que me recordaron por un momento un coro de elfas salida de alguna de las historias de Tolkien. La verdad, no pude identificar qué era lo que decían, pero todas aquellas mujeres cantantes tenían algo muy similar. Eran mujeres hermosas, de una belleza sin igual, de tez blanca y de cabello rubio que le daba un aire casi sobrenatural. Sin embargo, mientras me encontraba observando y escuchando este coro de ángeles, me pareció reconocer a alguien entre ellas. Era Hecatea, pero su radiante rostro, el cual conocí por primera vez por medio de los ojos de Iqueos, no lucía igual. De hecho, parecía algo decaída, en contraste a sus compañeras, que lucían muy alegres. En ese momento, un vacío en mi estómago recorrió todo mi ser, a recordar que delante de ellas había una plataforma que llevaba a una persona. No me había dado cuenta de ello hasta ese instante, pero lo cierto es que lo que estaba presenciando allí no era más que una especie de funeral o rito funerario de esas antiguas sociedades. En ese momento temí lo peor, y de repente el vacío de mi estómago se hizo más profundo. ¿Sería Iqueos el que se encontraba en esa plataforma? ¿Estaba acaso presenciando su funeral? Con un poco de incertidumbre, me dije a mí mismo que la única forma de saberlo era acercándome para salir de dudas. Así que me elevé un poco y me dirigí hacia la plataforma que llevaba el posible cuerpo inerte de Iqueos. Luego me acerqué lentamente sosteniendo la respiración, lo suficiente para poder reconocer el rostro de la persona que llevaba en la plataforma. Pero, para mi gran fortuna, la persona que se encontraba allí no era Iqueos, era alguien más, por lo que respiré profundamente aliviado, y el nudo de mi estómago se desvaneció. Sin embargo, la persona que yacía allí sí la había visto antes. Era un hombre de mediana edad, de cabello plateado, con una barba densa y blanca, con unos rasgos muy similares al capitán que acompañó a Iqueos en su último viaje. Por lo que deduje que probablemente la tristeza de Catea era porque lo conocía y porque seguramente había sido un buen amigo de Iqueos. Aún así, nadie de los allí presentes estaba llorando. Todo lo contrario. Observaba un ambiente más festivo que el propio de un funeral, ya que las personas allí presentes llevaban túnicas de diversos colores y los cantos que entonaban las mujeres daban un aire de tranquilidad y alegría. De hecho, las personas allí presentes llevaban consigo prendas de colores muy vivos y alegres, con un porte de elegancia, pero a la vez muy festivo, que junto al despliegue decorativo que observaba a mi alrededor, me daba a entender de que este rito era tan importante como dichoso para la sociedad de la época. Ahora, la pregunta que me surgía era hacia dónde lo llevaban. Respuesta que no me demoré mucho en averiguarlo, ya que siguiendo la dirección de la procesión, era claro que se dirigían a las puertas de la pirámide central. Unas puertas grandes y doradas de una altura de 12 metros aproximadamente, que no pasaban desapercibidas aunque se encontraran abiertas. Era inevitable no dirigir la mirada a aquellas puertas, pero poco pude contemplarlas, porque en la entrada creí ver dos seres un tanto diferentes a los demás. Al principio pensé que estos dos seres poseían sobre sus cabezas una especie de tocado en forma de botella, como los que usaban los antiguos faraones del Alto Egipto en sus primeras dinastías. Pero mi sorpresa fue total al darme cuenta que no era ningún tipo de adorno o de tocado, sino más bien la forma de sus cabezas. Aquellos dos seres poseían cabezas protuberantes, más exactamente cráneos alargados en su región occipital, pero no solo era eso.
También eran seres de mayor altura, rondando los 2 metros o más, haciendo sin lugar a duda que resaltaran por encima de las demás personas allí presentes. Por su parte, sus ojos eran más grandes de los que un ser humano común y corriente poseía, además de ser de un color azul profundo. Aunque llevaban puestas unas túnicas blancas, con decorados dorados y unas mangas que llegaban a taparle un poco las manos, también pude darme cuenta que poseían dedos muy alargados, muy diferente a las manos humanas, aunque con la misma cantidad de dedos. Aún así, la piel, el rostro, la boca y las uñas de estos seres parecían ser muy similares a la humana, pero era muy claro que estos seres eran diferentes, propios de seres de otro mundo, pero a su vez también humanos. En ese momento, me pregunté a mí mismo, ¿acaso me había topado con otro tipo de ser humano? ¿O acaso era algún tipo de ser extraterrestre o híbrido de alguna clase? Sea lo que fueran estos seres, el caso era que los estaba observando con mis propios ojos astrales, siendo una sorpresa más inesperada en este viaje. Era inevitable no quedarme mirando a aquel par de seres. Sin embargo, la ceremonia seguía su curso, llevando la plataforma funeraria y al capitán hacia el interior de la gran pirámide. Fue en ese momento en que estos dos seres se ubicaron a cada lado de la plataforma y se unieron a la comitiva que ingresaba. Por mi parte, yo hice lo mismo e ingresé a la pirámide mientras observaba toda esta escena a una altura de unos 5 metros para tener una mejor panorámica. Al ingresar a la pirámide, me encontré ante un gran salón circular, con una cúpula abovedada de grandes dimensiones, decorada con diversos grabados y figuras que reconocí como constelaciones. Además de una holografía de un cosmos en miniatura, distribuida por toda la cámara, mostrando todas las estrellas de la Vía Láctea. Diría que era muy semejante a la proyección visual que se observa en un planetario moderno, pero aún así más sofisticado, puesto que daba la sensación de materialidad, volumen y forma como si fuera real. Era evidente que era algún tipo de holografía que hacía parte del decorado de aquel lugar. Pero, sin embargo, le daba un aire de magia, misticismo y de conexión con el universo. Pero aquello no era lo más sorprendente de todos. Ante mis ojos, un tanto atónito y maravillado, observé en el centro de la gran cámara lo más irreal de toda esta experiencia. Lo que vi era un gran cristal en forma de icosaedro, tan perfecto y reluciente, emitiendo un rayo de luz blanca hacia el cielo. Sin lugar a duda, dicho cristal era de una naturaleza artificial, porque se encontraba suspendido en el aire a una altura de unos 3 metros con respecto al suelo, girando sobre sí mismo a una velocidad constante. Por otra parte, exactamente debajo de él, una figura dorada de la flor de la vida estaba grabada en el piso, sobresaliendo por encima de las demás decoraciones que poseía toda la baldosa del suelo. Era evidente que el rayo de luz que se proyectaba de la pirámide al universo era emitido por este fascinante icosaedro, pero estaba muy lejos de descubrir el motivo de ello. Aún así, lo que presencié a continuación me dio una idea de su uso. Aún maravillado por ver aquella cámara y un icosaedro flotante, descendí y toqué el piso, mientras que las personas allí presentes, junto a los dos extraños seres, seguían caminando en dirección al centro de la cámara. No lo había notado hasta ese momento, pero ahora que me encontraba a la altura de todos los presentes, reconocí a Ikeos como una de las personas que escoltaba la plataforma funeraria. Realmente, no sé por qué no me había dado cuenta de esto, pero claramente era él, junto a otros hombres que llevaban con cuidado al capitán cerca del gran cristal.
Sin embargo, no me quedé observando las acciones de Ikeos, ya que la procesión se detuvo y los dos extraños seres se ubicaron a ambos lados del icosaedro. Acto seguido, uno de ellos habló en un lenguaje que no pude reconocer, y de inmediato los allí presentes hicieron un silencio absoluto. Por un momento, todos se quedaron inmóviles, los cantos de las mujeres se dejaron de entonar y la atención de todos los presentes, incluso la mía, se dirigieron al extraño ser. Era evidente que estos seres de cabezas alargadas eran algún tipo de sacerdotes o figuras religiosas que inspiraban una mezcla de respeto y sabiduría. Además, aunque no podía entender una sola palabra de lo que pronunciaba, su forma de mover las manos y su lenguaje corporal me indicaban que era muy probable que estuviera elevando una especie de plegaria al cielo. Más adelante, el segundo ser también habló y por medio de un gesto indicó a los hombres a cargo de la plataforma fúnebre que la pusieran debajo del icosaedro de cristal. Luego de ello, con otro gesto, los hombres se dispersaron, alejándose unos 10 metros del centro de la cámara, acompañados del resto de los allí presentes, que también tomaron distancia y se distribuyeron a lo largo de la cámara, formando un gran círculo de personas que rodeaba el cristal. Finalmente, todos sin excepción enfocaron su mirada al cuerpo inmóvil del capitán que yacía en la plataforma por debajo del cristal. Por mi parte, yo también hice lo mismo, ya que tenía el presentimiento de que algo estaba por acontecer. Pero antes de que pudiera tomar una buena posición para ver todo en primera fila, el ser que había emitido la plegaria inicial volvió a hablar, pero para mi sorpresa, pude entender todo lo que decía. Lo que dijo fue lo siguiente: regocijaos por los que trascienden la vida, pues su velo han borrado. Regocijaos por quienes se vuelven estrellas, pues su camino se hace claro. No es un final, no es un comienzo, solo el eterno andar de la conciencia celestial, de lo que es, lo que fue y lo que será, en la eterna guía de la sabiduría universal. Acto seguido, todos los allí presentes extendieron sus manos simultáneamente a los cielos, mientras que el cuerpo del capitán parecía desmaterializarse a los ojos de todos los presentes, convirtiéndose en un impulso de energía que se integró a la emisión de luz proyectada por el icosaedro. Luego, los cantos de las mujeres vuelven a alegrar el ambiente y los allí presentes bajan sus manos para arremolinarse los unos a los otros para iniciar un baile festivo. Por mi parte, la verdad, no sé cómo fue que entendí las palabras de aquel ser, pero sin lugar a duda, al escucharlas y al ver la algarabía que estaba presenciando, era muy claro que era una despedida simbólica donde se expresaba la fe y la espiritualidad de esta sociedad. Fue inevitable para mí no sentir un poco de nostalgia y admiración por todas aquellas personas, como también una alegría inexplicable, como si un mensaje esperanzador se le hubiera entregado directamente a mi alma y corazón. Por un tiempo me quedé inmóvil, sin hacer nada, solo sumergido en aquella escena sintiendo el ambiente a mi alrededor. Y sin saber exactamente cuánto tiempo transcurrió, en algún momento de la experiencia retorné a mi cuerpo y sentí mi conciencia plenamente en mi cuerpo físico. Pero, aunque estaba de regreso, las palabras de aquel ser retumbaban en mi mente junto a la escena de unas personas alegres bailando y cantando en la cámara de la pirámide de una antigua ciudad legendaria. Esa noche no tomé mi diario, ni hice un registro de mi experiencia inmediatamente, sino que decidí agradecer la experiencia y retener, aunque fuera por un momento, esa sensación de alegría y dicha que estaba experimentando.
Así que cerré mis ojos, esbozando una gran sonrisa, sumergiéndome en las sensaciones de lo que había acabado de experimentar. Y sin darme cuenta, me dejé llevar por el sueño hasta caer profundamente dormido. Por esa noche, mi experiencia astral había concluido. Hasta aquí el podcast de esta semana. Muchas gracias a todos por escuchar mi experiencia.